los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Sean tan amables de tomar asiento. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la Gobernadora Constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Saludo con mucho cariño y respeto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias, presidenta. Así, presidenta. Así como a quienes integran su gabinete, de igual manera saludo a nuestros senadores, diputados, presidentes municipales, secretarios de gobierno, medios de comunicación y queridos mexiquenses. Es un gusto recibirla otra vez en tierra mexiquense, en la capital de nuestro estado, Toluca. En este acto tan significativo para nuestro estado, no hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento del pueblo mexiquense, ya que su administración es una muestra de profundo respeto y amor hacia México, que se convierte en esperanza para millones de familias. Usted nos ha mostrado que la verdadera fortaleza de un gobierno radica en su capacidad para tender puentes, para lograr un objetivo común, que es mejorar la vida de la gente. Es por eso que además de darle recibimiento, también quiero reafirmarle el compromiso del gobierno del Estado de México de trabajar a su lado, junto con su gran equipo. Ese compromiso no es solo institucional, sino que nace de nuestras comunidades, de la gente que en cada recorrido nos manifiesta el respaldo absoluto al proyecto que usted encabeza. Pues la confianza que su gobierno ha depositado en nuestro estado es un honor que asumimos con el mayor sentido de responsabilidad. Agradecemos la puesta en marcha del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, donde estaba una zona que había sido olvidada durante mucho tiempo y hoy ve con esperanza la construcción de un futuro más próspero. De igual manera, también agradecemos el apoyo que se da a nuestros pueblos originarios, que por primera vez tienen un derecho de realizar un ejercicio de un presupuesto. Su liderazgo y el amor por México se traduce en transformación real. Estoy convencida de que la transformación avanza y seguirá avanzando con paso firme. Muchas gracias, presidenta, por tener siempre presente a las y los mexiquenses. Y nuevamente, sea usted bienvenida junto con su equipo y tiene aquí gran cariño y respeto y admiración de todo el pueblo mexiquense. Bienvenida. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos esta tarde, domingo 14 de septiembre
¡Arriba el Magisterio Nacional! Las maestras y los maestros de México. Gracias, gracias, gracias al sindicato, gracias. Tienen ¡vivan las maestras y los maestros del Estado de México! Y que viva una compañera suya extraordinaria, gobernante, la maestra Delfina Gómez. Fíjense que hoy, 14 de septiembre, incorporamos al calendario cívico en la ley del escudo nacional y de los símbolos patrios, incorporamos a esa ley a mujeres que nunca habían estado en las efemérides de México. El día de hoy lo reconocemos, así está ya en la ley, como el Día de las Heroínas Anónimas de la Patria. Muchas mujeres que en la historia de México dieron y dan su vida por este maravilloso país. Bueno, pues estamos hoy, vengo con una parte del equipo de gobierno que nos enorgullece tener, es un gran gabinete el que hemos construido en este periodo. Viene Leti Ramírez, que me ayuda en la presidencia, el secretario de Educación, Mario Delgado, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nuestra gran secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, Claudia Curiel, secretaria de Cultura, Citlali, que ya la conocen todas, secretaria de las Mujeres, y Carlos Torres, que coordina todos los programas de bienestar. Tomé la decisión de este año, primer año de gobierno, agregar algo a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el 1 de septiembre los presidentes, en este caso la presidenta, tenemos que dar nuestro informe de gobierno. Hay que rendir cuentas al pueblo de México. Entregamos el informe al Congreso, dimos nuestro mensaje a la nación en Palacio Nacional el 1 de septiembre, pero decidí recorrer todos los estados de la República y la Ciudad de México para rendirle informe al pueblo de México en cada entidad. En este caso, rendir mi informe ante el pueblo del Estado de México. Ya visitamos el estado de Guanajuato, el de Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz. Este fin de semana estuvimos en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, venimos hoy de Michoacán y hoy cerramos este fin de semana con el estado número 16 aquí en el Estado de México. Y así
Cada fin de semana, todo septiembre, vamos a visitar los 31 estados y el 5 de octubre todas y todos están invitados al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar juntos un año del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. No se nos debe olvidar nunca, nunca, a la maestra Delfina nunca se le olvida, porque es una mujer sabia y al mismo tiempo sencilla. ¿De dónde venimos? Nunca se nos debe olvidar cuál es el origen de nuestro movimiento. ¿Por qué llegamos al gobierno? ¿Para qué llegamos al gobierno? Nosotros no llegamos a administrar 6 años. No llegamos solamente a estar 6 años y olvidarnos de nuestra lucha. Nosotros llegamos a seguir luchando en el gobierno de la República, luchando por el pueblo de México, por su bienestar. Ese es nuestro origen y nuestro destino. Durante demasiados años en nuestro país gobernaron gobiernos, presidentes que solamente vieron por unos cuantos, por los de mero arriba. A ese periodo de 36 años se le llama el periodo neoliberal de México, de 1982 al 2018, uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. Gobernantes que olvidaron quién votó por ellos, que se dedicaron a servir a unos cuantos, que vendieron las empresas del pueblo y de la nación para el beneficio de unos cuantos, que privatizaron bancos y luego los rescataron, que privatizaron carreteras y luego las rescataron. Un periodo en donde solamente se dejó pobreza, desigualdad en nuestro país. El periodo neoliberal, que solamente vio por unos cuantos. Ahí los presidentes que gobernaron, algunos que llegaron con fraudes electorales en contra de la democracia, de la decisión del pueblo. Primero Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, que llegó con un terrible fraude electoral, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, todos gobiernos del periodo neoliberal. Pero en 2018 el pueblo de México dijo basta, es hora del pueblo, y elegimos juntos al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En 2024, el pueblo decidió dar continuidad y avanzar con la transformación. Y también decidió que por primera vez, como parte de la transformación, una mujer llegara a la presidencia de la República. ¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió en estos ya 7 años de gobiernos de la transformación? Pues fíjense la noticia que se dio hace algunas semanas. Entre 2018 y 2024
13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Todavía tenemos que seguir trabajando porque no queremos que haya ninguna familia en pobreza en nuestro país, ninguna. Queremos que todas y todos los mexicanos vivan con bienestar, pero estamos, fíjense nada más, en el nivel de personas en porcentaje de pobreza más bajo de la historia de México. De ese tamaño es la transformación de nuestro país. Y además se redujeron las desigualdades. ¿Qué quiere decir eso? Que se distribuyó la riqueza en nuestro país. De ser uno de los países más desiguales del mundo, es decir, de mayor diferencia entre los más ricos y los más pobres, ahora con estos números se mostró que somos el segundo país menos desigual del continente, solamente después de Canadá. Decía, ¿qué pasó en estos 7 años? Tenemos principios, causas y damos resultados. La honestidad, la honradez da resultados cuando se trabaja para el pueblo. En estos años gobernamos con un principio, con una máxima, que es la máxima del humanismo mexicano. Por el bien de todos, primero los pobres. No solamente es justicia social, sino que además demostró que se dan resultados, que disminuye la pobreza, las desigualdades, pero además hay mayor desarrollo económico en nuestro país. Que cuando se apoya al que menos tiene, cuando se da la mano al que se quedó atrás, cuando no permitimos que millones de mexicanos se queden en el abandono, en el olvido, cuando eso ocurre, a todo el país le va mejor, porque México es solidario, es generoso, es fraterno. Y esa consigna, ese pensamiento, esa forma de gobernar muestra lo que somos en realidad las mexicanas y los mexicanos. Por el bien de todas y todos, primero los pobres. Esa es una máxima de la transformación y del humanismo mexicano. La segunda, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Así lo dijo don Benito Juárez García, uno de los grandes presidentes de México. Él siempre promulgó lo que llamamos la austeridad republicana, y eso debe ser mensaje y convicción de las y los gobernantes de la transformación. Quiere decir que el gobernante debe vivir en la justa medianía, que el recurso del pueblo es sagrado y es del pueblo, que no es para ningún gobernante. Que los impuestos que paga el pueblo no son para el privilegio de algunos, son para el beneficio de las grandes mayorías de nuestro país. Y el tercer principio, entre otros, pero que es parte fundamental de la transformación, es con el pueblo todo, sin el pueblo también. Un pensamiento de Benito Juárez García, indígena zapoteco que llegó a presidente de la República
por su lucha incansable por la soberanía y la democracia y la justicia. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, quiere decir que nos debemos al pueblo. Fíjense lo histórico de esta transformación, que va a ser recordado por siglos. Este año el pueblo de México eligió por primera vez a su poder judicial. Entre todas y todos elegimos a jueces, a magistrados y a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos el país más democrático del mundo. Se enojan nuestros adversarios, los de los otros partidos se molestan mucho, los que no nos quieren, los que quieren regresar al pasado se molestan y dicen, no, el gobierno es autoritario, que es lo contrario a la democracia. Pero democracia quiere decir gobierno del pueblo. Lo que pasa es que ellos defienden gobierno de unos cuantos. Digo que somos el país más democrático porque casi en ningún país se elige al Poder Judicial. En México, desde la Constitución de 1824, se definieron los tres poderes de la Unión. El Ejecutivo, el presidente, la presidenta, gobernadores, presidentes municipales. El Legislativo, diputados, senadores. Y el Judicial, que representa a aquellos que imparten justicia, los jueces, los magistrados y los ministros. Pues solo en México los tres poderes son elegidos por el pueblo de México. Nadie nombra a los jueces en nuestro país más que el pueblo. Esos son causas y principio, origen y destino. Si antes se gobernaba para algunos, nosotros orgullosamente somos gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No hay problema, compañera, la puedes mostrar. Aquí somos democráticos, aquí hay libertad, no te preocupes. Bueno, decía, ¿cómo fue que salieron 13.5 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se hizo? Fíjense, lo primero, aumentó el salario mínimo en el país. Recordemos el periodo neoliberal, 36 años en que no subió el salario. Se mantuvo en 3,000 pesos en términos reales el salario mínimo. Ahora en 7 años el salario mínimo pasó de 3,000 pesos a 8,640 pesos mensuales. En 7 años. Y mi compromiso es que el salario mínimo va a seguir aumentando. Fíjense, hoy el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas básicas. Juanjo, a ver si apoyas aquí a los compañeros. Alcanza, decía, el salario mínimo
para 1.7 canastas básicas. A ver, vamos a hacer una votación. Aquí hay libertad de expresión, no hay problema, pero también tiene que haber respeto, ¿verdad? Levanten la mano quien creen que debe haber respeto para todas y para todos. Bájenla. Quien crean que no debe haber respeto para los demás. Bueno, pues respeto, compañeras y compañeros. Bueno, decía que no pasa nada, no pasa nada. El salario mínimo alcanza hoy para 1.7 canastas básicas. Me comprometo con ustedes a que cuando acabe el sexenio, si me dejan terminar el sexenio, porque eso depende del pueblo de México, el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas. Va a pasar de 1.7 a 2.5 canastas básicas. Al aumentar el salario mínimo, se distribuye la riqueza, porque cuando los salarios son bajos, pues entonces hay más ganancia para algunos, pero cuando aumenta el salario, se distribuyen las ganancias. Y eso ha sido muy importante para disminuir la pobreza en nuestro país, el aumento en el salario mínimo. Lo segundo, muy importante, los programas de bienestar. Los programas de bienestar, que hay que darle un aplauso a los diputados y senadores del movimiento, porque hoy son programas de bienestar que están establecidos en la Constitución, derechos constitucionales, los programas de bienestar. Bueno, les voy a platicar, fíjense nada más estos números. El número de beneficiarios de los programas de bienestar. Pensión para adultos mayores. ¿Saben cuántos adultos mayores reciben la pensión para el bienestar en el Estado de México? 1.509.000 personas que reciben su pensión por el solo hecho de tener 65 o más años. ¿Saben cuántos beneficiarios de personas con discapacidad hay? 145.452 personas reciben apoyo por tener alguna discapacidad y ayudarle a sus familias. 565.516 jóvenes de preparatoria reciben su beca por el solo hecho de estudiar en la educación media superior pública. $41,154 jóvenes reciben beca por estudiar en la universidad. 275,000 niños y niñas reciben beca para estudiar la primaria y el preescolar. 157,556 productores reciben producción para el bienestar. Productores agrícolas, pequeños productores, principalmente de maíz. 157,121 reciben fertilizantes gratuitos producidos en Pemex.
1.752.358 familias de escasos recursos reciben el apoyo de Leche para el Bienestar, las antiguas tiendas Liconza, que hoy están más fortalecidas y le llamamos Leche para el Bienestar. De igual forma, 4.613 escuelas de educación básica, primaria y secundaria recibieron el programa La Escuela es Nuestra para mejorar sus escuelas. ...647 preparatorias públicas también recibieron el programa de La Escuela es Nuestra. Todas las preparatorias lo van a recibir. 401.160 mujeres van a recibir el programa Pensión Mujeres Bienestar para 60-64. En este caso, solo le toca a las mujeres de 60 a 64. Lo voy a decir por qué, porque es muy importante. Las mujeres hemos hecho un trabajo de cuidados que debería ser compartido, pero recae principalmente en las mujeres. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes siempre estamos pendientes de la casa? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años, a los 60, que por cierto, eso de que las mujeres no podemos decir nuestra edad y no sé qué, yo no estoy de acuerdo. Nosotros estamos orgullosas de la edad que tenemos. ¿Por qué esa visión tan machista de que las mujeres no debemos decir nuestra edad? Yo tengo 63 años y lo digo con mucho orgullo. Bueno, llegamos a los 60 años, ya los hijos están mayores, ya tienen sus familias, y ahora ¿a quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Llegamos todas a la presidencia de la República y es tiempo de reconocer a las mujeres mexicanas. Por eso el programa Pensión Mujeres Bienestar, porque el que una mujer llegue a la presidencia quiere decir que tenemos que reconocer el trabajo de las mujeres y promulgar siempre la igualdad. Somos diferentes. Nosotras tenemos hijos, tenemos ciertos derechos importantes, pero eso no quiere decir que seamos menos, tampoco que seamos más. Somos iguales, esa igualdad es muy importante. Esto que les decía cuando llegué de que hay mujeres que no son reconocidas en la historia de México, es muy importante reconocerlas. Ahora pueden todos ir a visitar el Palacio Nacional, ahí hicimos un museo que se llama Mujeres en la Historia de México. Porque ha habido muchas mujeres, hay una mujer en particular que hace poco yo supe de ella, que falleció en Texcoco, aquí en el Estado de México, nació en Taxco, en Guerrero, una heroína de la independencia, una mujer que se llama, le conocen como Manuela Medina, pero ya investigamos bien
y en realidad es Manuela Molina, una indígena que nació en el siglo XVIII, le tocó la independencia. Ella no tuvo oportunidad de estudiar, pero cuando supo que Morelos estaba luchando por la independencia, se trasladó kilómetros y kilómetros y dijo: yo quiero luchar por la independencia de mi país. A ella le pusieron la capitana porque comandó tropas en la independencia, fíjense nada más. Y en una de las batallas fue asesinada. De hecho, le lanzaron flechas, más bien, ¿cómo se llamaban? En aquella época, no lo recuerdo ahora, no fueron disparos, sino que fueron lanzas las que recibió. No falleció en ese momento, pero pudo ver consumada la independencia unos años después. Fíjense qué historia tan hermosa, una mujer indígena que luchó por la independencia de su país y llegó a ser capitana de las tropas insurgentes, una hermosa mujer que hoy reconocemos, a Manuela Molina, pues como ella, muchas mujeres en la historia de México. Y es importante para las niñas, para las jóvenes, saber que México se ha construido con grandes héroes, pero también grandes heroínas que forjaron a nuestro país. Por eso, no solamente pensión, mujeres, bienestar, sino que es tiempo de mujeres, porque es tiempo de reconocer a las mujeres mexicanas en toda su dimensión. ¡Que vivan las mujeres! El otro programa son más becas para niñas y niños. Hoy todos los adolescentes de secundaria tienen beca para estudiar si es que estudian en escuela pública, y también el programa de salud casa por casa, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, aquí están muchos de ellos que visitan todos los días a todos los adultos mayores del país, son 20,000, y a personas con discapacidad, y ayudan a su salud de manera preventiva y su atención primaria. Este mismo año vamos a avanzar con farmacias del bienestar, que es el complemento del programa Salud Casa por Casa. La otra acción muy importante, derivada del cambio en la Constitución, del segundo constitucional, es el presupuesto público que reciben las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes. Por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, todas las comunidades indígenas y afromexicanas de México reciben un presupuesto público. Lo deciden en su asamblea, las mujeres son las tesoreras y deciden para qué lo quieren utilizar. Este es un presupuesto que vamos a poner en la Constitución para que siempre histórico tengan las comunidades indígenas un presupuesto público decidido por ellos y por ellas. Las y los beneficiarios de todos los programas de bienestar en el Estado de México llega a 3,800,000 personas que reciben apoyo de manera directa del gobierno federal al ciudadano, a la ciudadana. Ya no es como antes, que los gobiernos llegaban solo cuando iba a haber elecciones a ofrecer
dinero, despensas a la gente. Hoy es directo el apoyo a través del Banco de Bienestar. Nadie les pregunta si pertenecen a un partido político o por quién van a votar. Reciben el apoyo por el solo hecho de ser un derecho del pueblo de México establecido en la Constitución. Eso es la cuarta transformación de la vida pública de México. Bueno, ¿qué más estamos haciendo en el Estado de México? Estamos terminando el tren de pasajeros El Insurgente, que llega ahora a Santa Fe y va a llegar hasta la estación Observatorio del Metro este mismo año. Estamos terminándolo. El tren de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que también en diciembre ya lo inauguramos y que pasa por Nextlalpan y por Tecámac, municipios del Estado de México. El AIFA del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Pachuca, Hidalgo, que pasa por Tultitlán y Tultepec del Estado de México. Ese tren va a estar listo en el 2027, Ciudad de México, Pachuca. Estamos haciendo el tren México-Querétaro, Ciudad de México-Querétaro, que también pasa por municipios del Estado de México. Estamos en un trabajo muy intenso, lo suspendimos ahora con las lluvias, pero nuestro compromiso es repavimentar y quitar todos los baches de las carreteras federales que pasan por el Estado de México. Decidimos hacer un programa especial para 10 municipios del Estado de México que están en el oriente del Estado de México, que están por aquí sus presidentes municipales. ¿Por qué ahí? ¿Por qué decidimos ahí? Porque, fíjense, es una zona que creció pegada a la Ciudad de México, le llaman incluso zona conurbada, y que prácticamente no se ha invertido ahí, en esa parte del Estado de México. Y viven muchísimos millones de mexicanas y mexicanos. Así que vamos estos 3 años a trabajar en esos municipios del oriente, en transporte público, en agua potable, en drenaje, en muchas acciones que estamos desarrollando juntos. Estamos construyendo, Mario Delgado nos está ayudando, encabeza la construcción de más preparatorias en el Estado de México, más institutos, instituciones de educación media superior. Fíjense, es importante decirlo, la zona conurbada o la zona metropolitana, más bien dicho, los jóvenes cuando salían de la secundaria tenían que hacer un examen, le llamaban el examen del Comipems, y era muy injusto porque decían que en el examen iban a decidir si entraban a una buena preparatoria o no una buena preparatoria, dependiendo de sus calificaciones. Y primero, todas las preparatorias públicas son buenas, no es cierto que hay unas buenas y hay unas malas, todas son muy buenas preparatorias. Y segundo, marcaban un joven de 15 años diciéndole, por un examen voy a definir si vas a una buena o una mala escuela. Y nosotros no estamos de acuerdo con ello, por eso
este año se terminó con el examen del Comipems y los jóvenes van a la preparatoria que les queda más cerca de su casa. Además, para que no haya problema de que si unas son buenas, unas son no tan buenas, todas son parte ahora del Bachillerato Nacional, así se llaman todas las instituciones de educación media superior, el Bachillerato Nacional. La SEP les da un certificado y también las universidades les dan certificado a todos los que salen de la educación media superior, del Bachillerato Nacional. Es un programa extraordinario que va a cambiar la historia de los jóvenes en nuestro país. También ya en Naucalpan hicimos la Universidad Rosario Castellanos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y vamos a hacer más universidades en el Estado de México. Ya en los centros de salud del Estado de México, del IMSS Bienestar, es el único estado, en la mayoría de ellos ya hay laboratorio para tomarse muestras. No sé, espero que no tengan que ir a un centro de salud, aunque es importante ir para verificarse su estado de salud, pero ya en la mayoría de los centros de salud ya hay laboratorio, para que no tengan que ir al hospital a sacarse la muestra de sangre y regresar. Ya hay laboratorio. Este programa lo iniciamos en el Estado de México y nos lo vamos a llevar a todo el país. Es un programa muy importante para mejorar el sistema de salud del Estado de México. Estamos trabajando en el Plan Integral de Agua, en el saneamiento del río Lerma. Vamos a sanear el río Lerma, uno de los ríos más contaminados del país. Ese trabajo lo coordina Alicia Bárcenas. Vamos a construir del Infonavit 68,000 viviendas para familias que ganen menos de 2 salarios mínimos, y de CONAVI, para quien no tiene Infonavit, 36,000 viviendas para familias que tienen un ingreso menor a 2 salarios mínimos. También estamos quitándole prácticamente toda la deuda a esas deudas impagables que tenían familias del Infonavit, y de igual forma estamos construyendo más hospitales, unidades de medicina familiar de los 3 sistemas de salud del Estado de México. Bueno, son algunas de las acciones que hemos ido desarrollando. Sepan que nunca se nos va a olvidar de dónde venimos. Nosotros venimos de la lucha social y sabemos que mientras estemos en el gobierno, seguimos luchando por el bienestar del pueblo de México. Esa es la máxima del movimiento de transformación. Y somos los únicos que pensamos que los programas de bienestar son buenos para el pueblo. Eso no se nos debe olvidar nunca. Por eso vamos a estar juntos siempre, gobierno y pueblo. No hay diferencia entre el gobierno y el pueblo de México. Esa es una característica del humanismo mexicano. Hoy, a un día de celebrar el grito de independencia, en este mes de la patria, sabemos las mexicanas y los mexicanos que la independencia se conquista todos los días y que nuestra mente, nuestro corazón y en la historia de México sabemos que México es un país libre, independiente y soberano, y que así lo va a seguir siendo por voluntad de su pueblo. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.